primer lugar, pues quiero agradecer a la mesa de esta comisión su invitación para que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESCIF, en Andalucía, comparezca para hacer sus aportaciones sobre el proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. Una norma que es un compromiso adquirido por las fuerzas políticas que sustentan el actual Ejecutivo y cuyo objetivo último es compartido y exigido por el conjunto de la sociedad, como no puede ser de otra manera. Independientemente de que los grupos políticos exhiban perspectivas distintas para defender la necesidad de contar con una norma con la que prevenir el fraude y la corrupción en nuestra tierra, la necesidad no está en cuestión. La ciudadanía merece poder creer en sus instituciones y, desgraciadamente, casos que todos conocemos no invitan a confiar en esas instituciones y han provocado un alejamiento de ellas. Esos casos han llevado en muchas ocasiones a confundir la parte por el todo y han dañado gravemente la imagen de la institución en general, en este caso la Junta de Andalucía, de la Administración Autonómica en la que, quiero recordar, desempeñan su trabajo de forma ejemplar decenas de miles de empleadas y empleados públicos cada día. En este sentido, desde CESIF consideramos positivo que Andalucía cuente con un instrumento para combatir prácticas de corrupción y fraude que finalmente lo que consiguen es, además de menoscabar recursos públicos, desestabilizar las instituciones, manchar su imagen y, por extensión, la de sus trabajadores y trabajadoras. Quiero partir de la base de que todo lo que sea poner luz y taquígrafos en la gestión que realizan los responsables públicos y las administraciones nos parece correcto. De hecho, CESIF es en sí misma una organización que aboga por la transparencia y pongo, por ejemplo, que desde el año 2012 fuimos pioneros adelantándonos al resto de sindicatos con la publicación de nuestras cuentas auditadas de forma externa e independiente. La publicación de estos datos responde al compromiso del sindicato con la transparencia y a nuestra firme convicción en que las instituciones deben dar cuentas a la ciudadanía de hasta el último euro que reciben de las arcas públicas. La situación económica y social, la crisis en la que estamos inmersos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, hacen preciso más que nunca un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y de los agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia la ciudadanía, reforzar y regenerar las instituciones y, en definitiva, fortalecer la democracia. Desde nuestra organización, vemos especialmente positiva esta norma por lo que aporta en cuanto a la protección del empleado o empleada pública a la hora de poner en conocimiento de las instancias oportunas indicios o señales que apunten a presuntas anomalías en la gestión y en el uso de recursos públicos. Entendemos que es necesaria esa confianza y esa cercanía hacia las personas que puedan, en un momento dado, aportar pruebas para sacar a la luz malas praxis de este tipo. Y los empleados y empleadas públicas son quienes están más próximos a las decisiones que se aplican en un determinado departamento o institución, decisiones que han sido adoptadas por los que tienen el poder. Por lo tanto, nos parece acertado este aspecto que contempla el proyecto de ley, que además creemos que puede contribuir a prestigiar la imagen del sector público y de las personas que hacen que funcionen, es decir, las empleadas y empleados públicos. Esta pandemia de la COVID-19, que aún nos afecta, nos ha servido para ver en las noticias a los empleados públicos como héroes, por ejemplo, a los sanitarios en la etapa de los aplausos en los balcones, y también como villanos en los casos, por ejemplo, de agresiones verbales telefónicas a los sanitarios o en los casos de colapsos en las oficinas del SEPE. Los empleados públicos son personas y lo que hacen es su trabajo, en la inmensa mayoría de los casos con una enorme entrega y profesionalidad. Por lo tanto, no necesitan ni alabanzas ni ataques, necesitan respeto, ni ataques, pueden ser una pieza clave para detectar e indicar el rastro de actuaciones incorrectas en el seno de la propia administración. Eso sí, deben tener las suficientes garantías para ello. Suficientes garantías para ser aliado del buen funcionamiento del sistema, de lo público. Esperamos que esta norma lo haga posible. Como decía al principio, la ciudadanía andaluza merece poder confiar en sus instituciones y Andalucía merece tener unas instituciones que aporten credibilidad y solvencia,
porque eso también redundará en un beneficio claro. Proyectar una imagen de confianza, de tierra confiable para los inversores y para el desarrollo de proyectos y empresas que hagan prosperar a nuestra comunidad. También esperamos que esta ley contribuya a ese objetivo. Compartimos también que la Oficina contra el Fraude y la Corrupción que contempla este proyecto de ley sea un órgano de extracción parlamentaria independiente del Poder Ejecutivo. Como ya he comentado, CESIF es un sindicato que lleva a gala su independencia, que además nos define en nuestra propia denominación, por lo que valoramos especialmente que se actúe desde una perspectiva independiente, máxime en materia de posibles anomalías en el funcionamiento y la gestión en el seno de la Administración Pública. No puedo dejar de referirme también, cómo no, al ámbito judicial y al colapso que los casos de corrupción han provocado en muchas ocasiones y que ha recaído también en las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de los juzgados. Una situación que finalmente también se traduce en servicios públicos y recursos públicos que se destinan a este tipo de cuestiones y que podrían estar empleándose en otras cosas, como en la modernización de la administración pública o en reforzar las plantillas docentes o sanitarias. No voy a extenderme mucho más, voy concluyendo, señorías. En resumen, desde CESIF valoramos este proyecto de ley, que esperamos que sea realidad cuanto antes y que se cumplan las previsiones que se han apuntado para que la Oficina contra el Fraude y la Corrupción sea una realidad antes de finales de este año. No obstante, esperamos que con la nueva norma se blinde la protección de los empleados públicos a la hora de realizar denuncias de posibles casos anómalos en el funcionamiento de la Administración, de manera que realmente los trabajadores del sector público puedan actuar con todas las garantías como aliados para el buen funcionamiento del sistema. Tal como decía Aldous Huxley, la corrupción de lo egregio es la peor de las corrupciones. Poner medidas y habilitar instrumentos que puedan resultar de utilidad para combatir los casos de corrupción y fraude en las instituciones que tanto daño hacen a las propias instituciones, a su imagen, su proyección y también a los empleados públicos será un acierto, sobre todo si se tiene altura de miras y se dejan a un lado debates políticos estériles. Desde CESIF les deseamos, señorías, que el trabajo en esta comisión sobre el proyecto de ley sea fructífero y sirva para configurar un buen marco legal que permita conseguir los objetivos que se plantean. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Salgado, vicepresidenta autonómica de CESIF Andalucía. A continuación pregunto a los portavoces de los grupos parlamentarios si quieren hacerle alguna pregunta, alguna cuestión. Señora Ahumada, de Adelante Andalucía, le va a hacer una pregunta. Gracias, presidente. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y sobre todo a Yolanda, a la cual, pues, aparte de agradecer la comparecencia, nos gustaría hacer una breve pregunta. Si desde CESIF entienden que sería positivo e importante llevar a cabo mecanismos de coordinación con otras entidades públicas, como puede ser la Cámara de Cuentas o la intervención general de la Junta de Andalucía, para colaborar y tejer alianzas que pueden ser positivas para al final poner en valor. Yo creo que lo público en mayúsculas, que tanto se ha hecho evidente en esta crisis, yo esa parte la verdad que le agradezco que lo traslade, porque creo que es una de las lecciones que nos tenemos que llevar de esta maldita crisis, como hemos puesto todos en valor lo público, lo que es de todas y todos. Muchas gracias. Señora Salgado, tiene la palabra. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente, en este momento de crisis se ha puesto de manifiesto la importancia de los servicios públicos y la gran profesionalidad de los trabajadores públicos. Y considero que esta norma es fundamental, sobre todo porque debe garantizar esa protección de los recursos públicos y sobre todo pues tomar las medidas necesarias. Tú hablas de coordinación y a mí como organización considero fundamental esa coordinación entre los entes implicados y los departamentos implicados en este procedimiento. Es fundamental la coordinación.
Muy bien, Yolanda Salgado Navarro, presidenta autonómica de CESIF Andalucía. Muchas gracias por su intervención hoy en este proceso legislativo de la Ley contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.